Es un gusto acompañarlos el día de hoy. Pues efectivamente somos familia de Centro Cristiano Agape Guadalajara y pues soy amigo también de Kion de hace más de 10 años, yo creo, cuando recién llegó a Cristo también, y pudimos ver cómo él fue experimentando la obra que Dios hace en las personas que tienen fe, en los que creen, en los que se humillan, en los que realmente reconocen el poder de Dios para cambiar y transformar vidas. Entonces, pues en esta tarde quiero pues también saludarles de parte de Centro Cristiano Agape, y pues que Dios les bendiga en esta tarde. Abran sus Biblias y vamos a estar leyendo un poquito ahorita juntos. Y yo les quería venir a recordar, o les quiero recordar algo que yo creo que ya sabemos, ya sabes, pero a veces si no te lo recuerdan lo puedes olvidar fácilmente. Y en ocasiones una mentira te la pueden repetir 1000 veces y terminas tú creyendo que es una verdad. Y entonces yo 1000 veces y 1000 veces tus pastores y 1000 veces que tú leas la Biblia siempre vas a estar recordando que en la Biblia hay poder y hay verdad, y esas verdades son poderosas, son eternas y realmente tienen el poder y la capacidad de transformar tu vida si tú las crees y si tú las pones por obra. ¿Cuántos dicen amén? Mi identidad es en Cristo, mi identidad está en Cristo. Eso es lo que yo quiero recordarte el día de hoy. Y en Efesios, en Efesios 2:10 dice así bien claro, dice, pues somos, en esta versión dice, somos la obra maestra de Dios. Como dice ahí, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en praxis. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta tarde. Espíritu Santo, ven y habla, Señor, por medio de tu palabra, y muéstranos, Señor. Enmudece y reprende a todo enemigo que quiera interrumpir y que quiera ponerse al frente para distraer y no dejar escuchar lo que tu palabra tiene para cada uno de tus hijos y de tu creación. Te damos gracias en esta tarde y te pedimos que tú seas hablándonos, que tú seas enseñándonos, confrontándonos y sobre todo recordándonos cuán grande amor tienes para que nosotros podamos responder en obediencia a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú puedes saber quién eres y debes de saber quién eres para saber cómo vivir. Tú puedes vivir y tú debes de vivir para poder cumplir el propósito y, como decía la palabra, poner en práctica lo que Dios dispuso de antemano. Y tu propósito es el motor de tu andar a tu destino, y tu destino y mi destino es la vida eterna. La palabra de Dios en Génesis 2:7 dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue entonces fue el hombre un ser viviente. En el 1:26 dice, entonces, un poquito atrás dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe los peces del mar y las aves en los cielos, en las bestias y en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y creó Dios a Isaí, a imagen y semejanza, y creó Dios a Arnoldo, y creó Dios a María, y creó Dios a Juan, y creó Dios a Marco, y creó Dios a Lupe, a todos y a cada uno de nosotros. Tú cuando lees la Biblia entonces puedes decir, yo soy creado y fui creado por Dios a imagen y semejanza. Costilla, tamales. Pero tienes que recordar una y otra vez quién eres, porque realmente nosotros, los primeros años de nuestra vida, los que tuvieron oportunidad de ir a la escuela, hay quienes nada más fueron al kinder, quizás en la primaria se les truncó, con algunos en secundaria, otros en prepa, otros si bien nos llegaron a la universidad, alguna maestría, algún diplomado. Pero lo que quiero llegar es que los primeros años de tu vida desde pequeño son los primeros en los que absorbes tu conocimiento, son los primeros en los que absorbes inteligencia por medio del estudio, del desarrollar, ahora sí que poner a trabajar tus neuronas y adquirir conocimiento. Pero después, ¿qué pasa? Cuando llegaste a los 18 y dices, yo a los 18 o a los 15 o a los 12 tuve que empezar a trabajar y ya no quise estudiar o no pude estudiar más.
ya no tuviste la práctica o el hábito de cultivarte y de hacer trabajar y recordarle a tu mente quién eres tú. Y algo bien importante es que tú y yo, nuestra identidad, y ahorita les voy a dar la definición básica de lo que es identidad, está y es en Cristo Jesús. Y te lo quiero decir una y otra vez, porque yo no sé qué has pasado este tiempo de pandemia o este año, de hace un año exactamente para acá, que empezó todo en febrero, marzo, abril. ¿Qué has aprendido? ¿Qué no has aprendido en todo este año? Créeme que yo aprendí demasiado y a depender más de Dios y a humillarme más y a llorar. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera traíamos para el día. Y Dios te trata y nos usa a todos en todo tiempo y en todo momento. Y entonces durante todo este año de desierto, te lo digo como testimonio, fue un año exactamente, el 8 de febrero del 2020, yo le dije a mi esposa y hablé con ella, le dije, ok, ya cumplimos el propósito de lo que habíamos dicho, por lo cual estaba trabajando yo en un lugar de lunes a domingo, empecé a faltar a la iglesia, ellas iban y yo llegaba a medio servicio o me iba a medio servicio. Y entonces esa vez yo dije, Señor, pues yo quiero obedecer, yo quiero tener más fe y realmente volver a lo que tú me invitaste o me fortaleciste y me respaldaste durante años. Y el 8 de febrero del 2020 yo decido decir gracias al empleo donde estaba, sin pensar que en ese tiempo se dejó venir así como una ola, así un tsunami de lo que fue la pandemia. Y me quedé sin empleo en ese lapso de febrero. Y en la búsqueda las empresas empezaron a cerrar, empezaron a estar a la expectativa, no, al desconcierto, no sabían qué iba a pasar. Le intenté por el lado de los seguros y dije, porque me llamó la atención el dinero, y fue cuando otra cachetada Dios te da y te enseña y te dice que no tienes que ir por vista. Y entonces pasó ese tiempo, no pasé la prueba ahí de cómo terminar en ese empleo, no se me dio simplemente. Todos tenemos habilidades y capacidades distintas. Y de marzo a abril seguí buscando, no teníamos, nos gastamos los ahorros, nos gastamos lo que nos dieron de poco o nada de finiquito, nos empezamos a apoyar después con lo que fue la FOR y muchas formas en las que nos acabamos todo. Y hubo meses en los que, créeme, el hecho de no tener trabajo, el hecho de no ver seguridad, el hecho de no sentir protección, entre comillas, nunca en ningún momento, y mi esposa lo sabe, me hizo pensar en ningún instante que yo dejaba de ser hijo de Dios. Y no porque estuviera pasando una situación tampoco significaba que estabas en pecado. Y tampoco significa que venir a Cristo es que venir a Cristo tus problemas se van a acabar y vas a ser millonario y vas a empezar a tener éxito en tus negocios. No. Solo Dios sabe cómo te va a tratar a ti, solo Dios sabe cómo te va a hablar a ti y cómo va a hacer que tú voltees a ver quién eres y recordar que eres su hijo, y que no importando la circunstancia, no importando la situación, no importando nada de lo que te pueda pasar, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo supremo, ni nada, ni la muerte, ni lo futuro, ni nada, como dice Romanos, te va a separar del amor de Dios. Y una necesidad básica del ser humano universal es ser amado. Es ser amado, y tú y yo fuimos amados. Juan 3:16 nos enseñan y nos lo enseñan desde chiquitos, porque de tal manera amó Dios a Isaí, porque de tal manera amó Dios a Alex, porque de tal manera Dios amó a la hermana, ¿cómo se llama la hermana? ¿Cómo? Lidia. Y tú dices, ¿de qué manera? De tal manera. ¿De cuál manera? Yo no sé si tú has visto en este año la manera en la que Dios te ha amado en medio de la situación, y que no dejas de ser su hijo. Pero si por alguna razón el día de hoy no le conoces, tienes que conocerle más, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero. Cuando la palabra dice imagen, se refiere a dos ideas principalmente: a la representación visible de Dios y a la manifestación visible de Dios. Y semejanza se refiere a la capacidad de reflejar la naturaleza de Dios. En Colosenses 3:10 nos invita a la palabra y dice: vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. ¿A medida que qué? Que aprendan a conocer a su Creador. Por eso les hacía énfasis hace unos momentos: ¿por qué dejamos de estudiar a los 15 o a los 12 años
y ahora tenemos la mejor palabra, la que podemos leer, a la que podemos aplicarnos y tener el hábito, y de verdad es alimento espiritual para tu espíritu directamente, que va a renovar tus pensamientos, que va a renovar tu entendimiento, que va a renovar tu alma y que te va a dar esa capacidad, así como cuando Jesucristo llamó a los discípulos, y que de ser personas, pescadores, y de ser a veces de vulgo y ser menospreciados, sin cultura, sin estudios y sin nada, pasaron esos 3 años y medio con el Señor y después decían: ¿quiénes son estos hombres que dónde se prepararon? ¿Quién los transformó? ¿Quién les dio una nueva identidad? Y en esto nos dice aquí, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a la imagen de su creador. Y en esta versión de Nueva Traducción Viviente, me gusta esta traducción porque dice así: vístanse, nos dice como un mandamiento de amor, vístanse, Centro Cristiano Agape Miravalle, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. La Biblia nos dice también que tú y yo tenemos que crecer a la estatura de Jesucristo. Y a veces honestamente se nos olvida cómo es Jesucristo, y tenemos que volver a lo básico, y volver a las escrituras, y volver a ver lo que es Juan, Mateo, Marcos, Lucas, y ver quién era Jesucristo, cómo actuaba Jesucristo. Y créeme que nos queda corto todavía al llegar a ser como Él fue. Nos falta mucho a todos, yo creo, para llegar a ser como Él fue, a la imagen y semejanza del Padre. Él era la imagen visible del Dios invisible que puedes mirar. La palabra imagen también se puede denotar o denota más bien, en primer lugar, como una herramienta, bueno, imagen, carácter, una herramienta para grabar o para raspar y empezar a pulir y empezar a raspar. Y eso es cuando tú empiezas a leer la palabra y empiezas a tener comunión y empiezas a leer, es cuando empieza Dios a tallarte, a rasparte, y te vas a ver en la Biblia y vas a ver que hay cosas que te van a chocar y vas a decir: ¡au! ¿Por qué? Porque es un espejo en el cual tú te vas a estar viendo, y Dios solito, ni siquiera alguien aquí te va a tener que estar diciendo qué estás haciendo mal, porque el Espíritu Santo te va a estar redarguyendo por medio de la palabra, y tú mismo vas a saber qué cosas. Y no nos engañemos, todos sabemos qué cosas a veces hacemos mal, pero a veces creemos que engañamos al prójimo, pero a Dios no. Y eso es parte de una persona que no tiene identidad. Es una persona que es susceptible a la factibilidad de fallar. Una persona que no tiene identidad es alguien prospecto a dejarse llevar por cualquier ola de viento de aquí para allá y a ser inestable. Y en el testimonio que les decía, pasó un año de ese 8 de febrero del 2020 al 8 de febrero de este 2021. Yo ni me acordaba por aquí cuando empezó, hasta después de que el 8 de febrero de este 2021 firmé un contrato ya para volver a trabajar, no temporal, ni cubriendo incapacidades, ni de a ver si no, algo ya más permanente, fijo. De pronto al día 15 por ahí, mi mente, el Espíritu Santo me dice: ya pasó tu año. Y yo así, y yo, ¿un año? Y dije, ¿de veras fue un año? Y yo no me di cuenta, pero de cuando yo decidí en mi propia forma de decir, ok, este 8 dejé AT&T, ya dije un gol, ya dejé esta telecomunicaciones, y pasó un año literal para que yo pudiese volver a encontrar un lugar en donde, en el empleo. Y su pastor lo sabe, y muchos de mis amigos lo saben. Vivimos por fe, vivimos por ofrendas, vivimos llorando de verdad. Pero nuestra identidad nunca cambió, nuestra identidad nunca se fue. Nunca me vi tentado a hacer algo ilícito o algo que no debiera por abusar de la confianza de alguien. Y aun cuando mi pastor una vez nos dio una despensa y después dice: Isaí, tengo otra ahí, vente por ella, le dije: pastor, no tengo ahorita, todavía tenemos de lo que nos dio. Esa que tiene ahí, gracias por ofrecérnosla, pero désela a alguien más, porque también sé que había más familias que estaban pasando por necesidad. Y entonces hasta en esos pequeños detalles Dios te enseñaba: vamos a ver cómo reaccionas, a ver si abusas realmente o no de la confianza o no de lo que Dios ha hecho en ti y quiere hacer en ti. Y fuimos probados en muchas cosas, pero mi identidad nunca cambió. Mi saber de quién era yo o a quién le pertenecía
y a quién le pertenezco nunca cambió. Yo sabía que Dios me estaba tallando ese carácter, porque también había muchas cosas que yo tenía que limpiar de mí, muchas cosas que yo tenía que ver y decir, ay, la regué horrible, y tenía que quitar, y tenía que ser más sensible, y tenía que tener más verdad, pero también más misericordia. Y créeme que en esos momentos es cuando tú dices, ay, pues llegar a la imagen y semejanza de mi Creador para afinar más mi identidad con Él. Créeme que te raspa y te raspa y te raspa, y no cualquiera tiene la capacidad de reconocerlo y de decir, adelante, Señor, haz de mí. Porque es difícil, es complicado y no va a ser sencillo. Y tú también, y yo también, y todos vamos a estar siempre, ahora sí que moldeados por nuestro Creador, por Dios. Él va a estar moldeándote a través de cada circunstancia, y Él te va a estar observando en amor, no como para ver si te equivocas, sino porque Él te observa hasta en los pequeños y mínimos detalles. Y si tú en los pequeños y mínimos detalles sabes ser fiel, entonces podrás caminar hacia los grandes, y hacia las promesas, y hacia las bendiciones. Y no que vayas detrás de la bendición, no, hacia las bendiciones que Dios da a aquellos que ponen la mirada en Él y que miran hacia arriba, y que no pierden de vista nunca quién los está formando, quién los está raspando, quién les está quitando cosas que a veces no nos ayudan. Actualmente, fíjate, hay una crisis de identidad enorme, pero enorme. Aquí lo puse, a ver dónde lo puse, en nuestra sociedad. Leyendo, cultivándote, dije, a ver, se oye mucho a veces de la palabra crisis de identidad. Y entonces leí esto y dice, la crisis de identidad se conoce como un periodo en el cual una persona experimenta una serie de dudas profundas sobre sí mismo. Y quien diga aquí que nunca ha dudado de sí mismo algo, me está echando mentiras. Ay, ¿sí o no? Simplemente, joven, cuando tú quieres decidir qué vas a estudiar, a veces no tienes ni idea de qué querer estudiar. Y ahí tú dices, ay, ¿será una crisis de identidad? No, simplemente no has sido, quizás no has tenido una orientación vocacional, o algún mentor, o alguien que te guíe y te diga, tú eres bueno y yo veo en ti esta capacidad, este potencial. Porque en lo personal yo no tuve un mentor, tuve que ir aprendiendo en base al error, a la práctica. Entonces, la crisis de identidad es un periodo en el cual una persona experimenta una serie de dudas profundas sobre sí mismas. Y estas dudas se caracterizan por el cuestionamiento del sentido de la existencia. Y en muchas de las ocasiones, velo en tus vecinos, en tus amigos, en tu familia, en el internet, en donde quiera, son acompañados por sentimientos de vacío y soledad. Y después, como humanos mismos y con esa necesidad de ser amados, y cuando pasas por una crisis así y tú tienes vacío y soledad, quieres empezar a llenar ese vacío y esa soledad con cosas que tú crees que te van a satisfacer. Y muchas veces, muchas personas, tanto pequeños, jóvenes como tú, o adultos como mi mamá, mi papá, mi abuelo, tu abuelita, gente mayor, puede pasar por momentos en los que duden, porque no sabemos a qué pensamientos estén escuchando, no sabemos qué palabras son las que están permitiendo que entren a su mente y a su corazón y se formen ahora sí que un sistema de creencias, una convicción. Y es así como se produce, dice este estudio, la sensación de ansiedad, mientras la persona o el mundo o la comunidad en general intenta redefinir quién es y que en su momento vital y en qué momento vital se encuentra. Dice este estudio, y con la crisis de identidad se pueden producir consecuencias que afectan no solo la salud mental de quien lo padece, sino que de igual forma pueden representar un riesgo para la salud física y emocional. Algunas preguntas más comunes que nos solemos hacer cuando nos encontramos en una crisis de identidad son las siguientes. ¿Quién soy yo? ¿En qué o qué es lo que deseo o qué es lo que quisiera lograr? Medita solito tú. ¿Alguna vez te hiciste esta pregunta? ¿Quién realmente soy? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué quiero lograr? ¿A dónde quiero ir? ¿Hacia dónde me dirijo? Y la Biblia es el único libro, si lo vemos de manera cultural o de aprendizaje, por así decirlo, porque ellos no ven la Biblia como nosotros la vemos.
lo ven como locura a veces porque creen que creemos cosas inexplicables o no entendidas a la razón o al humano natural o carnal. La Biblia es el único libro que te puede decir quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Y te voy a decir algo, lo cierto es que de alguna manera todos en algún momento en la sociedad de sus vidas se han visto obligados a afrontar estas crisis debido a que en cada etapa de nuestra vida hay que afrontar situaciones distintas. Como les mencionaba, ya sea en la adolescencia con los cambios que ocurren a nivel físico, mental, hormonal o lo que sea, la adultez y el tener que hacer frente a nuevos retos como la búsqueda de empleo y en algunos casos divorcio, pérdida de seres queridos, pérdida de bienes, separaciones de amigos, de amistades. Todos alguna vez en nuestra vida hemos sufrido alguna pérdida. A continuación te voy a leer algunos síntomas de cuando una persona pasa o sufre esa crisis de identidad y no sabe quién es. Tienen la sensación de estar perdidos o perdidas. No sé dónde estoy, no sé a dónde quiero ir, no sé qué estoy haciendo de mi vida. Tienen sentimientos de soledad y de vacío. Y hay personas que se convierten tan introvertidas que a veces ya no quieren salir a socializar con nadie. Se padecen de problemas para tomar decisiones, ya que no se cuenta con criterios sólidos o definidos. Sensación o ansiedad, dificultad para solucionar problemas, inestabilidad emocional, sensación de no tener la capacidad o no estar preparado para los cambios y para los nuevos procesos. Esas son algunas de las causas y factores de riesgo ante este tipo de crisis. Cambios no esperados, como les comentaba, un duelo debido a una pérdida significativa e inesperada, un divorcio, un despido, una falta de empleo, una mudanza obligada, una casa que te quitaron, un trabajo, muchísimos factores. En la etapa de la adolescencia, jóvenes, en esta etapa es sensible debido a los continuos y profundos cambios físicos en los cuales se sufren por estar en una fase intermedia de ser niño o adulto. Por lo tanto, puede causar crisis de identidad, ya que el individuo debe desarrollar una nueva identidad y para ello se apoyará en sus grupos de iguales. Yo no sé tú, pero recuerdo que en el kinder de pronto, pues poquito recuerdo, no mucho. Me acuerdo de una maestra, quizás en mi mente hay un poquito de, era mi maestra del kinder y ella me ponía a hacer cosas y a pegar resistol con los macarrones o no sé qué eran de la sopa, o papel, moñitos de China y los pegabas ahí en el papel con el pegamento blanco. Y me recuerdo un poquito, pero no recuerdo mucho haber tenido amigos en kinder, pero sí recuerdo que éramos muchos en el grupo y íbamos ahí marchando y nos sacaban también a pasear. Pero después, en la primaria ya tengo más memoria y yo creo que tú también, los que están en primaria o fueron. En primaria yo ya me acuerdo que en primero, no, es que yo cambié de primaria como 5 veces o 6 porque mis papás se cambiaban de ida y vuelta y hubo un tiempo en el que también se separaron. Entonces me acuerdo que de primero fue en una primaria, en segundo fue en otra, en tercero fueron en 2, allá van 4, ¿no? Y ya no me acuerdo cuántas pasé, pero hasta que terminé la primaria. Pero en la primaria, cuando yo tenía 6 años, no, ¿cuántos entras a primaria? A los 6, 7. A los 6, 7 yo ya había tomado un camión para trasladarme de la primaria de mi casa a unas cuadras a la casa de mi abuelita, porque mi mamá se le había olvidado que salía temprano. Entonces yo agarré un camión y llegué a un lugar y ahí mismo transbordé, porque yo era muy visual desde niño y se me grababan muchas cosas, y de ahí me fui a tomar otro camión. Sabía también dónde bajarme nomás de ver, y me bajé y fui caminando, y entonces ya vi a mi mamá que venía caminando en la calle y yo le dije, ya salí. Y mamá, como muchos de ustedes se imaginarán, madres, padres, pegó un grito en el cielo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién viene contigo? Y yo, pues nadie, yo me vine en el camión. Y como era niño, me subía entre las personas en el camión y no te cobraban. Por eso no me agüité, ¿da? Pero yo sabía qué camiones tomar, eran 2, bajabas de uno, transbordabas y más. Pero mi mamá se pegó un grito y un susto, ¿dónde está tu papá? Y no me mientas y no me eches mentiras, ¿quién te trajo? ¿Quién te sacó? Y después fue a pelearse con la escuela que por qué lo dejaron ir.
Pero pues yo me fui con un vecino amigo. No. Por eso hoy hay más control en las escuelas, ya no nos dejan salir a menos que lleguen los papás con su gafet, porque al rato hasta se los andan robando. Pero yo recuerdo que en la primaria, eso fue en primero, en segundo y en tercero, un día llegó mi mamá a la escuela, me sacó literal y nos fuimos. Fue cuando se separaron. Y ahí hubo pérdida y mi identidad de pronto como que se inestabilizó. Porque recuerdo que cuando fui a la siguiente escuela, vamos a hacerle una prueba a su hijo allá donde vivía mi abuela, para ver dónde lo metemos, si en la mañana o en la tarde. No, me acuerdo que me pusieron el examen y yo veía el examen de sumas, restas y multiplicaciones y divisiones básicas en tercero y no entendía nada. Yo estaba viendo un examen aquí, pero yo no entendía nada y estaba bloqueado. Y una falta de identidad por causa de factores externos, cuando eres alguien inmaduro, te puede bloquear en la vida, te puede bloquear y no sabes qué hacer, no sabes qué decidir, no sabes a quién voltear a ver, y quizás hasta te pueden decir, estás leyendo la Biblia, pero puedes estar bloqueado porque no has reconocido la pérdida que estás teniendo. Y yo me acuerdo que me dijeron, no, pues su hijo no la armó y lo mandaron en la tarde. Y decían que en la tarde iban los burros. Así decían, ahorita no sé. Y que el A era el de inteligentes, el B y el C. Ya el D y el E y el F eran de plano los que no querían, pero ahí estaban porque ya había cupo. Entonces, imagínense. Pero mi identidad la empecé como dice aquí, a apoyar en grupos de iguales. Es decir, con mis amigos de tercero. Yo ya empezaba a jugar, yo ya empezaba a sentirme cómodo con ellos, yo ya empezaba a tener amistad con ellos y me empezaba a comparar con ellos. Y entonces empezaba a agradarle a ellos y empezaba a hacer cosas que ellos hacían por yo tener amigos y por yo sentirme parte de un grupo, por sentirme parte de alguien o de algo. Y eso era mi identidad de niño. Y lo bueno es que terminé bien ya en ese periodo la primaria, pero me acuerdo que era malísimo en las calificaciones, andaban mal, que hasta me equivocaba quizás en la sistema solar o algo, y el maestro como que ya sabía un poquito de dónde venía, tuvo como que misericordia, nomás decía, ay muchacho, no se te preocupe, sí está muy bien, aunque me había equivocado. Dile a tu mamá que tiene un hijo bien inteligente. Y yo me la creí. Y yo iba bien emocionado porque un maestro me dijo, eres bien inteligente, y no era cierto. Y digo, no era cierto porque yo andaba bloqueado. Pero imagínate cómo a veces una palabra te puede afirmar o te puede destrozar. Te puede dar para arriba o te puede dar para abajo. Y la palabra de Dios, créeme que nunca te va a dar una mentira ni algo que sea para tu perjuicio, sino para tu beneficio. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa. Y dice la Biblia también que penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas, y separa la carne del espíritu, y separa todo, y te deja ver claramente qué cosas son tuyas, cuáles no, qué cosas son de Dios, cuáles son de Satanás. Y ahorita venía con mi esposa y le decía, oye, pues yo siento que después de este año de prueba y todo, ¿qué piensas? Le digo, no, pues vengo pensando que de pronto uno quiere volver a servir, uno volver a trabajar, y en tu mente alguien te dice, no, pues si vuelves a trabajar, o vuelves a servir, o vuelves a cantar, o vuelves a rapear, yo me voy a encargar de volverte a poner difícil la situación. Y yo dije, caray, ese no es Dios. Y después le dije a mi esposa, entonces yo creo que más bien aquí el que no quiere que hable, el que quiere que calle mi boca, el que quiere que ya no me evangelice, el que quiere que ya no hable de Dios, es Satanás. Pero a ese grado la identidad de cada uno de ustedes puede llegar a distinguir y a ir pensando de dónde vienen esos pensamientos y quién te los pone. Y entonces fue cuando digo yo no me voy a callar a mi paso, pero no voy a dejar de predicar, no voy a dejar de hablar, no voy a dejar de compartir, no voy a dejar de luchar por las almas de muchos de los de nuestras familias inicialmente, amigos y hermanos y conocidos que se están yendo por falta de identidad y porque su identidad es en Satanás y en el engaño y en la mentira de este mundo, para irse totalmente lejos de Dios, para morir, alejarse de Dios. Y otra causa era la falta de conocimiento de sí mismo. Si una persona no tiene claridad respecto a sus valores personales y enfrenta una situación en la que debe tomar una decisión trascendental para su vida, dándose cuenta de que no se conoce realmente, entra en un conflicto y puede desencadenar una crisis de identidad. Tú y yo necesitamos saber quiénes somos. Por eso al inicio les dije,
nosotros, tú y yo, somos la obra maestra de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador, con el mismo molde y con la misma capacidad de reflejar su naturaleza, su bondad, su benignidad, el amor que ha sido derramado de Dios en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, es el que nos permite poder también darlo a los demás. Tú no vas a poder dar nunca algo que no tienes, nunca vas a poder llevar a alguien a un lugar donde tú no has estado. Y yo sí te puedo decir, sí, yo he conocido a Cristo y lo he conocido de tal manera que Él ha estado conmigo, no importando la situación, los años, las fallas, mis errores, mis triunfos, mi todo. Él sigue estando conmigo, Él sigue estando contigo, siempre y cuando tú nunca lo olvides y recuerdes que tu identidad está solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ¿cómo conocer a Dios? Tú no puedes amar a alguien que no conoces. Tú no puedes obedecer. Jesús dijo, si me amáis, guardarás mis mandamientos. Y yo me doy cuenta y nos damos cuenta, y muchos podemos dar cuenta, que hay gente que no ama a Dios, aunque profese con su boca que ama a Dios, con sus actos no ama a Dios. ¿Por qué? Porque simplemente desobedece y no atiende al mandamiento, no atiende la instrucción, no atiende al consejo de la palabra de Dios. Y por más que a mí me quieras decir que gloria a Dios y amén, amén, yo quisiera ayudarte, o el pastor quisiera ayudarte, es bien difícil o complicado ayudar a alguien que no es honesto consigo mismo. Veíamos una serie, mi esposa y yo, de pronto ahí de abogados, y yo me daba cuenta que en los abogados, en las salas de juicio, era imprescindible que el cliente fuera honesto con su abogado y le dijera todo lo que fuera, así le diera vergüenza, porque si su abogado iba al tribunal y en el tribunal el acusador o tu contrario sabía algo que tú también sabías, pero no le habías dicho a tu abogado, lo usaba en tu contra completamente para destrozarte, para hacerte perder el caso, para humillarte, para quitarte lo que él quiere de ti, para ganar el caso y para dejarte en vergüenza. Y entonces yo le decía a mi esposa, ¿sabes que eso es lo mismo que hace Satanás con muchos de nosotros? Por eso dice la palabra de Dios, confesaos vuestros pecados. Y Él es fiel perdonador, pero Jesucristo como nuestro abogado, Él no necesita quizás que tú le digas, tú sabes lo que hice, porque Él lo sabe, pero Él desea que tú seas honesto y le digas, Señor Jesús, fallé, Señor Jesús, mi error, perdóname, ayúdame tú. ¿Por qué? Porque si tú no reconoces tus pecados en los que estás viviendo al día de hoy, Jesucristo, por más que te ame, no va a poder defenderte en el tribunal en contra del acusador, que es el diablo. Y él tiene derecho legal todavía sobre tu vida y sobre mi vida en las áreas que tú no le has entregado a Jesucristo, en las áreas de tu vida que tú sabes que estás fallando, que tú sabes que no estás guardando santidad, que tú sabes que no estás obedeciendo y que sabes hacer lo bueno pero no lo haces, sabes hacerlo funcional pero no lo haces, sabes hacerlo correcto pero no lo haces. ¿Por qué? Porque tu identidad está comprometida con el que dirán, con el que va a pensar mi familia, con el que va a pensar mi amigo, con el que van a pensar en las redes sociales, con el que van a pensar mi propio esposo quizás, porque a veces es bien duro desde casa empezar siendo testimonio. Y la identidad es algo imprescindible en ti y en mí. Y si tú te comparas con Jesucristo, vas a saber que Él te va a recibir y Él te va a dar capacidad para entonces poder manifestar su naturaleza y ser uno con Él como Él es con el Padre. Y entonces vas a saber que cuando tú vayas ahora sí que Satanás no va a tener nada de qué acusarte mientras tú seas honesto y transparente ante tu abogado, que es Jesucristo, porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando tú aprendas a ser honesto y transparente, sincero, aunque la reguemos ante Jesucristo, Él va a decir, no te preocupes, yo ya pagué por ti, yo ya gané por ti. Y Satanás no tiene nada sobre ti. No tiene parte. Pero también Jesús era astuto y era sabio. Y me acuerdo que en la Biblia nos dice que de pronto Él decía, ¿saben qué? Ahí viene el acusador y él no tiene nada contra mí. Vámonos por acá ahora. Ahorita no tengo tiempo de atenderlo. Y tú y yo tenemos que ser sabios y astutos y saber que hay muchas mentiras, que hay muchos engaños, que hay muchas cosas que a veces nos cuesta trabajo no hacer, pero sabemos que no es pecado, pero no te va a dar beneficio, porque la palabra también nos dice en Corintios que todo te es lícito, mas no todo te conviene, todo te es permitido, pero no te vas a dejar, no todo te edifica y no te vas a dejar dominar por ello. A mí una vez me tacharon literal
de intolerante y de grosero, porque en casa de mis padres una ocasión yo dije, pues uno está en su casa y ve y disfruta lo que tiene, y eso yo te lo digo a ti también, porque tú tienes que defender tu casa, porque Satanás se mete hasta en tu casa y a veces estás durmiendo con él, y si tú no eres listo y no te pones al frente de la batalla como hijo de Dios para defender lo que Dios, no estés después llorando que por qué. Y me acuerdo que me dijeron intolerante y grosero, porque pues yo era así, ¿no? Como de, ya en Cristo un poquito más de, yo no veo, no tolero las novelas. De verdad, no las tolero, porque no digo, es pecado, no, simplemente digo, no las veo. ¿Por qué? Pues son pecado, hermano, no son pecado. Pero yo te voy a preguntar, ¿qué pasa si lo estás viendo de lunes a viernes todos los días, quizás sábado y domingo también, y le das más tiempo a una novela que a la lectura de la Biblia? Te lo puedo asegurar. Le das más tiempo a una serie de televisión o al Facebook o cualquier aplicación que a la Biblia de verdad. ¿Y qué va a pasar cuando tú a tu mente, por eso les decía, cuando dejaron de usar, de funcionar dejar de trabajar o funcionar su cerebro, cuando dejaron de ir a la escuela? No, porque eso se usa diariamente, y todo lo que tú le metas en esas telenovelas. Unas veces escuché a un psicólogo que dijo, realmente esos programas de televisión lo único que hacen es lucrar con las emociones de las personas, y es una contradicción enorme que en los medios de comunicación luchen contra ciertas cosas que luchamos en contra de que haya acoso, luchamos en contra de que haya aquello, luchamos en contra de esto, luchamos en contra de todo, pero en esos mismos medios de comunicación son los mismos que te están poniendo eso todos los días. Son los mismos que te están dando el ejemplo y alimentando tu cerebro y poniendo semillitas para que el ser humano, cuando no tiene a Cristo, todo lo que ve, observa por sus ojos, por sus manos, por sus oídos, lo va a reproducir. ¿Por qué? Porque les están metiendo la semilla de la carne y por consecuencia los frutos de la carne van a ser. Entonces yo te digo, no es pecado, pero ¿qué va a pasar cuando eso lo haces un hábito? Cuando menos lo esperes va a pasar como dice la palabra. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y tus pensamientos totalmente están relacionados con lo que tú comes todos los días. Si yo como pan y galletas diario, que mi vicio y quizás mi debilidad es pan con leche, pero me pongo a correr ahí para quemarlos. Pero todos tenemos una debilidad. No, ¿cómo no? Sí, todos tenemos. Yo sí te puedo decir pan con leche, y mi esposa le digo, ¿qué vas a querer? Yo, no, nada. ¿Por qué? Es que estoy haciendo espacio para el pan con leche en la noche. Yo, pero realmente también estoy consciente de que tengo que cuidar, porque en mi contexto mi papá pasa ciertas situaciones de salud y me tengo que cuidar, pero tengo que cuidar también por lo que sea, porque si los alimentos ya vienen o no adulterados, tenemos que usar sentido común también. Pero tienes que estar bien trucha. Y esa vez que les digo que me tildaron de grosero fue porque yo llegué a mi casa y resulta que estaba una persona extraña en la casa con mi mamá, y llegó y estaba viendo novelas en su casa. Entonces yo llegué y fue así como de, espérame, o sea, es mi casa. Digo en mi casa porque yo era soltero todavía y vivía ahí, y tus padres te dicen, tu casa es mi casa, y era tu casa, punto, ¿sí o no? Y llegué, yo vi eso y fue así como de, me choqueó. Yo dije, ¿cómo mi casa viendo eso? Ojo, te hay que tener cuidado, porque hay un dicho que luego dicen que lo que en la calle no quieres ver, en tu casa lo has de tener. Pero no nos guiamos con esos principios ni con esos dichos. Y me acuerdo que yo llegué y le cambié o le apagué, no sé qué hice, pero mi mamá, ¿qué pasa, hijo? Le dije, ¿usted cuándo anda viendo? Yo no me dirigí a la persona, le dije, ¿usted cuándo anda viendo esto aquí en la casa? ¿Usted cuándo anda? Eso sabe que no lo vemos, que no le agrada. ¿Por qué lo ve? Y no me saca la otra. Pero yo estaba diciéndole a mi mamá, diciéndole a Pedro para que escuche Juan. Porque, no, hijo, ¿qué te pasas? Es grosero, lo está viendo la señora. Sí, mamá, pero es que ¿cómo tú te permites que alguien venga a tu casa y venga a hacer algo que tú se supone que estás en contra de? Es como si dentro de tu casa tú permitieras que alguien llegara adentro de tu casa y adentro de tu casa se pone a golpear a otra persona, o adentro de tu casa matan a tu prójimo. Ay, ¿cómo? ¿Con un cuchillo? No, que lo matan aún con el chisme. Así, y tú estás en tu casa y permitiendo que por medio del chisme. No, no, y es cuando tú dices, yo sé quién soy en Cristo, yo tengo que reflejar lo que Cristo es, y por eso no voy a permitir. Y ahorita actualmente afuera ya todo mundo se ofende, y yo no quiero que seas un cristiano ofendible,
Un cristiano, un hijo de Dios tiene que ser alguien de un corazón desarrollado e inofendible, porque Jesucristo mismo nos lo enseñó así. Los pastores también tienen que aprender, y aprendemos a ser a veces inofendibles. ¿Por qué? Porque realmente no puedes estarte ofendiendo por todo lo que te digan, hagan o comenten. Pero tenemos que aprender a no ofendernos. ¿Por qué? Porque no estamos agradando al hombre, porque no estamos agradando a nuestra esposa, no estamos agradando al esposo, estamos agradando a Dios. Y dice la palabra de Dios que busques agradar a Dios primeramente, que investigues lo que a Dios le agrada, para que entonces tú hagas lo que a Él te agrada. Y si tú amas a Dios, tú amas a tu Creador, entonces ¿qué vas a hacer? Por amor vas a responder, porque de tal manera Dios te amó, de tal manera que tú respondes automáticamente derretido en amor. Tú obedeces por amor, no obedeces por obligación. Tú crees por amor y por fe, no por obligación. Y la identidad, fíjate bien, la palabra identidad, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es cualidad de idéntico. Del latín idem, que significa lo mismo. Entonces identidad significa que tú eres idéntico a, o eres lo mismo a lo que te comparas o lo que tú mismo estás viendo todo el tiempo. Y luego dice aquí, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. También dice, conciencia de una persona que tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Y etimológicamente la palabra identidad tiene una dualidad, porque por una parte son las características que nos hacen percibir que es una persona y que es única, y por otro lado características que poseen las personas que nos hacen percibir que son lo mismo sin diferencias de otras personas. La palabra identidad tiene que ver con idéntico. Ah, mira, es que es idéntico a su padre, salió igual de borracho. Ah, es que mira, es idéntico a su fulano de Abraham, igual de engañador, igual de mentiroso. No quiero decir las palabras más, pero tú sabes los casos, tú sabes las situaciones. Ah, mira, igual que su abuelo. A veces hasta yo de pronto digo, ya no digamos así, ah, mira, es igual que su abuelito, bien renegón. Porque uno está transmitiéndoles eso. Ay, es que eres igual que tú. No, no le digas, porque si él no sabe, que ni se entere. Pero mejor corrige al niño en su camino, y no se apartará cuando sea grande. Pero no le digamos a nuestros hijos, ay, hija, eres igual que tu madre. Pues no. ¿Por qué? Porque siempre lo usamos para la parte despectiva o para la parte de la falla, pero pocas veces lo hacemos para... Sí, estás maldiciendo literalmente a tu hijo si no tienes cuidado de lo que estás diciendo. Entonces también es usarlo como de, hija, eres amada, eres bella, eres hermosa como mamá, eres hija de Dios, eres fuerte y valiente. Mi hija llega de pronto y dice, yo soy fuerte y valiente. Y yo, sí, eres fuerte y valiente, y no hay que quitárselo, ¿verdad? Otro, ¿qué significa la palabra idéntico? Porque yo soy así. ¿Qué es identidad? Pues cualidad de idéntico. Y luego vas al diccionario, ¿y qué es idéntico? Pues la palabra idéntico se refiere a dicho de una cosa que es lo mismo con otra que se compara. Tú y yo entonces debemos identificarnos y compararnos con algo o alguien que nos dé capacidad de cumplir el propósito de vivir. ¿Qué es lo que nos define y qué es lo que nos da identidad? La identidad de la persona se define por lo que es. Y tres factores, se los dejo así, los 3 puntos rápido de los que influyen en definir tu identidad y mi identidad. Es número 1, lo que tú mismo piensas de ti. Número 2, lo que los demás piensan o dicen que tú eres. Y esto incluye los medios, sociedad, familia, redes, todo. Porque a veces te hacen creer aún que si tú no tienes una cuenta de cierta aplicación y haces ciertos retos o ciertas actividades o bailes que muchos hacen, tú no eres parte de la onda de hoy. Y no está mal, solamente estoy diciendo que a veces nos estamos dejando guiar por un sistema que Satanás tiene controlado, porque Satanás es el príncipe de este mundo en este momento quizás, pero el Espíritu Santo intercede y está aquí todavía para ayudarnos a cumplir lo que Jesucristo nos prometió. Ay, espérame, ya me voy. 8:38, corre. Y número 3, uno, lo que tú piensas de ti, que tú eres, de ti mismo.
lo que los demás piensan o dicen que eres tú, o te quieren hacer creer, porque en las redes sociales te hacen decir, ya no te venden productos, ya no te venden viajes, ya no te venden servicios, te venden experiencias. Así literal, como mercadotecnia, te venden experiencias en donde si tú no has vivido eso, no sabes lo que te pierdes. En donde si tú no has conocido aquello, no tienes vida. En donde si tú no has hecho algo, no eres nada. Sé igual que todos, ven y te invitamos. Y a veces tienes que ser bien trucha, aún hasta para detectar cuando hay cosas que son simple y pura mercadotecnia y publicidad, para hacerte a ti creer o sentir mal, porque de pronto anuncios y todos tienen que ver con la sensualidad, y no hablo de sexo, hablo de sensualidad, de los sentidos, de sensual, de lo que tú ves por los 5 sentidos, por los ojos, por los oídos, lo que escuchamos, por las manos, los que te hacen palpar, por el tacto de la boca, de lo que te quieren hacer probar. ¿Y cuál me faltó? ¿Cuáles son los 5? Y el olfato. Porque luego cuando se trata de engañar y adulterar y se trata de fornicar, es que tenemos química. Y la química está muy relacionada con el olfato. Y no voy a dar más detalles, pero de ahí proceden muchas cosas de pecado, de los 5 sentidos. Cuando tienes la carne no controlada por el espíritu, sino por el alma. Y la Biblia es bien clara cuando nos dice que pues, los frutos del espíritu tales son, y los frutos de la carne tales son. Ves noticias y yo le digo a mi esposa, o aún cuando voy a visitar a mi familia a sus casas, de pronto es de no me pongan noticias, porque ahí está, mira, otra ambulancia todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando no hay identidad, Satanás roba y aprovecha para matar y para destruir. Y yo les digo, no me pongas noticias, no me lo pongas. Tampoco los programas de ejercicio de famosos que te pasen poner ahí como que si fueran el top del día de hoy de moda. ¿Por qué? Porque no son pecado, pero inconscientemente, ojo, no soy psicólogo tampoco, pero tu subconsciente va a estar viendo todo el tiempo eso, y un día te vas a mirar tú al espejo y vas a decir, no estoy satisfecho con lo que soy. Tengo panza, los de la tele no. Estoy feo, el de la tele guapo. Tengo espinillas, los de la tele no. Los de la tele tienen tonificados sus músculos y yo estoy bien flácido. Inconscientemente tu cerebro te va a estar engañando para compararte con eso que estás viendo todo el tiempo. Pero si dejas de ver todo ese tiempo la carne y pones en este lado y volteas a ver más a Jesucristo, créeme que tú vas a ver el amor, vas a ver la misericordia, vas a ver su perdón, vas a ver su gracia, vas a ver su justicia, vas a ver ahora sí que con los ojos espirituales el reino de los cielos en tu vida y en mi vida. Y entonces tú vas a decir, donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. En donde, aquí en la tierra, en lo temporal y en lo que me agüita y me hace perder la identidad, o en las cosas de arriba que me hacen ver quién soy, a dónde voy, y no importa lo que pase ahorita actualmente en esta tierra, porque yo quiero ir con Cristo, porque yo quiero estar allá. Y yo digo, pues aunque te digan intolerante, grosero, no importa. Vale la pena. Un gran evangelista de Sudamérica, una vez antes de morir le dijeron, ¿vale la pena? Y él dijo, vale la pena desgastarse para Dios. Vale la pena 1001 veces, no me arrepiento de nada y lo volvería a hacer. Y cuando tienes identidad, aun cuando estés en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque tú sabes que la vara y el cayado del Señor te infundirán aliento. Y muchas personas con esta pandemia han tenido pérdidas, a otros han tenido temor, hay quien se ha enfermado hasta del temor. Mi papá tiene ya casi un mes en el hospital, en la clínica 46, en el piso 8, entre el 9, el 10, 11 y los de abajo, y todos son de COVID. Y ahí hemos estado cada semana ayudando a mi mamá para cubrirnos en turnos con mis hermanos, con uno, y estar atendiéndolo. ¿Por qué? Porque él le dio como 3 infartos, los aguantó, es bien guerrero, Dios ahí lo tiene todavía, pero lo que voy es que mi papá está tranquilo y en paz. No lo han dado de alta porque no hay oxígeno, sabemos lo que estamos viviendo ahorita con lo del oxígeno. No le dio COVID, pero lo que le pasó en su aorta, en la coronaria y todo eso, y un examen que le hicieron de un ecocardiograma con dubotamina, y lo dejó tan debilitado a su corazón, de por sí ya como lo traía, y su salud de los riñones y todo que se le juntó, que ya no puede oxigenar más de 90 sin estar conectado.
Entonces el IMSS dice, pues yo aquí tengo, tienes derecho a ser atendido, entonces yo aquí te voy a conectar al oxígeno y aquí vas a estar. Pero si tú quieres ir a tu casa, sabes que te va a volver a fallar, porque ahorita ya no estás pasando el más de 90 en oxigenación, saturación de oxígeno. Y nos dijeron, bueno, esperen a que pase esto, no sé, a que haya porque ya han pedido más de 5 veces el oxígeno, y dicen, se les va a llevar uno a casa por medio del IMSS, y el IMSS lo va a pagar, pues. Pero ya que esté en el oxígeno en su casa, lo damos de alta para llevarlo en una ambulancia allá. Entonces ha sido día que no hay oxígeno. No hay, está escaso, tanto por de este caso de salud de mi padre, como por los casos que ha habido tanto de la pandemia. Y no hay, entonces vamos cada día. Pero todo este tiempo, mi papá, de verdad les prometo, yo estuve ahí cuando el vecino de al lado le dio coronavirus. Mi mamá estuvo otro día, otra semana, cuando a la otra vecina de acá le dio coronavirus. Yo hubo una noche en que noté que mi papá también le dio fiebre y le subió a 38, 39. Y yo no tuve miedo, pero sí oraba y sí sabía que aún la vida de mi padre estaba en sus manos y la mía. Y no con soberbia, sino con humildad y reconociendo que si Dios quiere que te vayas de COVID te vas. Si Dios no quiere, no te vas. Él sabe y tiene tu vida en sus manos, tiene tu vida en sus manos, la mía, la de todos, y Él sabe y Él es bueno y justo. Oye, pero ¿por qué? No, si no sabes algo, no entiendes algo, no lo juzgues, simplemente preocúpate por ti primero. Y mi papá, ¿sabes que le detectaron eso? Yo le dije al doctor en la mañana, ¿sabe qué? Trae temperatura de así, así. Entonces luego le hicieron estudios y le checaron los pulmones. Sí, revísalo, lo revisaron. Vamos a hacerle un TAC torácico, algo así, del tórax, de todo esto. Entonces le revisan pulmones, le revisan todo. ¿Sabes qué? Trae principios de neumonía. Y yo dije, ándale, no nos quisieron asustar, pero dije, trae principios de neumonía. Y luego los doctores, antibiótico. Un antibiótico bien poderoso ahí que hasta le tomamos foto porque decía que era un antibiótico usado para guerras bacteriológicas y terrorismo. Y dije, ay, joles, porque la guerra quizás ya ahorita no es con armas, ya va a ser con virus, ya va a ser con bacterias. Y no hubo temor, pero gracias a Dios lo recuperaron, se sintió mejor. Él sigue ahí, mi mamá sigue ahí. Me toca ir el fin de semana, un sábado o el domingo, el día que pueda, y nos rolamos con mi hermano. Pero yo sé que aún estando ahí, Dios tiene cuidado de ellos. Mi mamá es una mujer también de fe que ahí está, y mucha gente de sus amigas, unos le hacen hasta fuchi, de pronto algunos de que está en el hospital diario, no vengas. Pero tenemos la fe y la confianza de que aún pase lo que pase, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo mi esperanza, Dios sigue siendo mi bendición, Dios sigue siendo mi salvación, y nada de eso me va a robar la identidad que yo tengo en Cristo Jesús. Y en una canción, me acuerdo que una vez yo escribí esto y hace años decía, me han preguntado qué sería si yo no te cantara. Estoy seguro que no cambia la perspectiva jamás. Mi identidad no depende de lo que yo haga, mi identidad depende totalmente de tu gracia. Tu salvación y tu perdón continuarían conmigo, de ser tu hijo y tú mi padre como fiel amigo. Esto es lo que yo soy, con letras o sin ellas, son bellas tus palabras extendidas en estrellas. A ese grado te puedo decir que lo amo. A ese grado te puedo decir que lucho. Y que aún mi esposa es testigo de cuando yo soy duro, pero ella sabe que es por amor. Y yo no tolero a veces cosas. Le digo, es que eso no es de Dios, y es que eso no agrada a Dios. Y si un día ella decidiera no seguir a Cristo, yo lo sigo. A ese grado te lo puedo decir, que mi identidad está firme, que mi identidad no cambia. Que si mi padre, mi madre me abandonaran, yo sé que Él no. Que si mi padre se va, mi madre se va, me voy yo, quien sea, yo sé que Él sigue siendo Dios, y no tendré temor ni en la muerte, ni en el lecho de muerte. Y en un testimonio también en el cual una vez nos secuestraron una noche por algún lugar de Zacatecas en la noche, yo iba tranquilo y confiado, y yo decía, Señor, si tú quieres que aquí en el campo, en el pastizal, ahí nos dejan, y yo voy a estar contigo allá. Porque la carne nada es, la carne vuelve a la tierra, polvo es. Y en ese momento también vi muchos que se empezaron a poner a cuentas con Dios, y otros que tenían temor y los inundaba el temor. ¿Sabes por qué? Porque en la hora de la prueba, de la verdad y de la dificultad, es donde realmente se va a ver si tú eres hijo o no de Dios. Porque ahí es donde se va a ver reflejado si tú realmente tu fe está fortalecida o no. En donde si eres un cristiano de papel, que a la primera que le echan un vaso de agua se va a deshacer, o eres un cristiano seguidor fiel
que no importando que vengan los vientos y las mareas, su casa está cimentada sobre la roca y va a permanecer no importando lo que pase. Y que seas un hombre sabio, como decía Jesús, y que edifiques tu casa sobre la roca y no sobre la arena. Que tu identidad sea edificada sobre la roca. El asunto del ser humano no es la funcionalidad, no es el por qué lo hago. El asunto del ser humano es la identidad, es saber quién soy. El problema de muchos allá afuera y aquí dentro también a veces de la congregación no es la funcionalidad, no es lo que hago, es la identidad, es no saber quién soy. No es lo que hacemos sino lo que somos, y por ello necesitas saber que necesitas nacer de nuevo y ser hijo nacido de Dios, a semejanza y a imagen del Creador, de ser hijo de Dios. Pasar por el nuevo nacimiento, ser engendrado por Dios, ser partícipe de la naturaleza divina por la operación del Espíritu Santo que mora en ti, y que la santidad, el amor y la separación del mundo sean las características que te hagan único, especial y diferente. Escuchaste bien, la santidad, el amor y la separación de las cosas del mundo sean los que te hagan vivir. Y aunque no llegan a la perfección final en esta escena terrenal, como dice primera de Juan 1:10, Dios nos va a hacer llegar con él. Y esto se los paso al bosquejo si quieren, pero es Juan 3:3, es Juan 5:6, es Juan 8, Apocalipsis 11. Engendrados hijos, somos engendrados por Dios en Juan 1:12, en Efesios 2:5, en Santiago, en Primera de Pedro, en Juan. O sea, todos estos versos que te estoy diciendo son en la praxis, pero vienen en la palabra de Dios. Dios nos ha adoptado como hijos en Gálatas. El Espíritu nos enseña a decir Abba Padre, y este es el Espíritu que nos guía. Romanos 8:14. La santidad, el amor y la separación del mundo se hallan entre las características de un hijo verdadero de Dios con identidad. Primera de Juan 3:9, 4:7 y 5:4. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, completo, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta, esa es nuestra comparación, ese es nuestro punto de referencia, esa es nuestra posición. Ahora miremos entonces más porciones. En Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, con identidad, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino solamente de Dios, y proviene de lo alto. En Romanos 8:14 se los mencionaba: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios con identidad. Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que nuestra naturaleza y nuestra identidad depende de Él. Romanos 9:8: esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa y son contados como descendientes. Gálatas 3:26: pues todos nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, nuestro abogado, lo que les decía. En Filipenses 2:15 dice: para que tú y yo seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminarias en el mundo. Y eso es tener identidad, ser alguien que va a dar luz y va a ser luz, va a ser sal en medio de nuestra sociedad, nuestra comunidad y de nuestra vida. En Juan 3:1 dice: miren, Centro Cristiano Agape Miravalle, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y por esto el mundo no nos conoce y a veces nos rechaza porque no le conocen a Él. Amados, ahora son hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, cara a cara. ¿Y cuántos dicen amén? Yo quiero llegar a ese día, que no me importa lo que pase, que me dolerá mucho quizás en la carne, muchas cosas en la tierra, pero preferible y mayor es las cosas del cielo y las cosas de arriba y el reino de los cielos. En Juan 3:10: y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Lo que les decían, podemos decir con nuestros labios que somos y que amamos, pero con nuestros hechos lo negamos. Aún una vez Dios le dijo a su pueblo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En esto conocemos que amamos
a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La fe se besa con la obediencia. Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y la disciplina significa enseñanza, no solamente barato, no. Disciplina, la palabra disciplina es enseñanza, corrección, hablar. Mi esposa y yo el otro día, ¿qué vas a hacer con hija? ¿La vas a pegar? No, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a hablar con ella. Vamos a ir a enseñarle y a disciplinarle las cosas de lo que hace que no está bien y que vienen en su naturaleza. Porque por más bonita que se vea y más linda que sea mi hija en las fotos y que ahí anda, no deja de traer el pecado en sí. Y hasta que no crezca y sea consciente y acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, es que entonces será salva. Pero ahorita no tiene conciencia, pero nos damos cuenta como desde niños traemos la rebeldía innata en nosotros. Traemos el pecado, la consecuencia del pecado. Pero a esto vino Jesucristo, a destruir las obras del diablo. Hebreos 12:7. Esa ya le di. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ahora ya no tienen ignorancia. La Biblia te va a enseñar a tener conocimiento y no vas a perecer por falta de él. Pero por ignorancia del conocimiento y de lo que le agrada a Dios y lo que aborrece a Dios, entonces es que tú vas a sufrir consecuencias. Y es la ley. Cristo tiene que ver con su misión e Hijo con su naturaleza. Necesitamos conocer al Hijo de Dios para poder saber quiénes somos. Y cristianismo tiene que ver con nuestra misión e hijos con nuestra naturaleza. Así que el día de hoy yo te digo, renueva tu naturaleza y confirma que eres un hijo de Dios, que tienes identidad y que tu identidad está escondida en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por misericordia, Dios no da lo que merecemos, pero por su gracia Dios nos da lo que no merecemos, y por su justicia Dios también nos da lo que merecemos. Y en esta noche me dijeron que a las 9 terminan, pero que a las 9 yo le podía seguir, que ustedes iban a las 9. El que a esta hora está dormido. Dígame. A ver, perdóneme, del 3D. ¿De la qué, perdón? Ya, mire, el número 1 era lo que tú piensas de ti mismo, o lo que tú dices ser tú mismo, que tú crees por medio de la forma en que te hayas enterado, lo que te dijeron o no te dijeron tus papás, porque hasta lo que los papás nos dicen nos pega bien duro. Número 2 era lo que el mundo dice de ti. Y eso incluye redes sociales, publicidad, mercadotecnia y más, porque nos tratan como números y como productos, realmente no como seres pensantes a veces. Y número 3, lo que Dios piensa de ti, lo que Dios dice de ti, lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Y me encanta porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene o sale, proviene de la boca de Dios. Y su palabra es verdad, y su palabra nos enseña, y su palabra nos recuerda una y otra vez que podrán pasar los tiempos, podrán pasar las temporadas, pero nunca va a pasar su palabra ni su verdad. Y siempre esta palabra, es más, cuando la lees, va a ser vida en ti cada día más y más y más y más. Y no importa cómo haya cambios allá afuera en el mundo y en sus filosofías y en sus ismos de pensamiento, porque la palabra de Dios siempre va a ser pura, única, verdadera y poderosa. Y esa es tu identidad y mi identidad. Y el plan secreto de Dios consiste en eso, en que ahora somos hijos de Dios, y que el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a los gobernantes y a las autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos y vamos a orar. Y medita en lo que la identidad de Cristo es. Medita un poquito en tu palabra. Y gracias, Padre, te damos